Espero que al compartirlo aquí, tal vez algunos de ustedes hayan pasado por algo similar, o al menos entiendan lo que es convivir con lo inexplicable en el camino. Les envío este relato con la esperanza de que lo narren, porque la verdad aún me sigue poniendo los pelos de punta cada vez que lo recuerdo. La ruta que me asignaron esa vez era una de las que conocía bien. El recorrido atravesaba desde un punto cercano a la frontera con Estados Unidos, cruzando por el desierto de Sonora y dirigiéndose hacia el sur, a la costa del Pacífico. Aunque el paisaje podía parecer monótono, para mí siempre tenía su encanto. Todo iba bien hasta que llegué a un tramo desolado, en el que la carretera serpentea entre montañas, cubriéndose de una ligera neblina que suele aparecer en las noches. Recuerdo que esa noche la luna brillaba con fuerza. La carretera estaba bien iluminada gracias a su luz y la de los faros de mi camión. Había algo reconfortante en saber que, aunque estuviera completamente solo en ese tramo, la visibilidad era clara. Pero todo cambió de repente. Al mirar por el espejo retrovisor, noté algo inusual. El cristal, que hasta ese momento reflejaba con normalidad la carretera detrás de mí, había comenzado a oscurecerse. Al principio, pensé que tal vez era solo un efecto de la luz, o quizás un fallo en el espejo. Ajusté los retrovisores, intenté limpiarlos, pero el espejo del lado del conductor estaba completamente negro. No reflejaba la carretera ni las luces de mi camión, solo oscuridad pura, como si hubiera desaparecido por completo. Esto no tiene sentido, murmuré para mí mismo, tratando de calmarme. Seguí conduciendo, pensando que tal vez era algo pasajero, pero no lo fue. Cuanto más avanzaba, más profundo parecía ese negro en el retrovisor. Incluso en los tramos donde la carretera era más iluminada, el espejo no mostraba absolutamente nada. Después de un rato, la inquietud comenzó a apoderarse de mí. Las historias de otros traileros sobre experiencias paranormales en la carretera venían a mi mente. Solo es cansancio, me repetí, tratando de calmar mis nervios. Pero en lo profundo sabía que algo no andaba bien. No pasó mucho tiempo antes de que las cosas empeoraran. Mientras seguía conduciendo, escuché un leve susurro. Era tan suave que al principio pensé que venía de la radio. La apagué y el sonido continuaba. Era como un murmullo débil, como si alguien estuviera hablándome desde muy lejos. ¿Quién anda ahí?, pregunté, sintiéndome un poco ridículo por hablar solo en mi camión, pero nadie respondió. El susurro se detuvo por un momento, solo para regresar más fuerte. Esta vez sonaba como si viniera directamente del espejo negro. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. «¡Contesta!», grité, esta vez con más desesperación. No hubo respuesta, solo ese negro profundo y absoluto en el espejo, como si algo o alguien estuviera escondido ahí, observando, esperando. Decidí detenerme en un área de descanso cerca de Mazatlán, donde el clima y el ambiente suelen ser cálidos y húmedos. Pensé que, tal vez, necesitaba una pausa, un momento para despejar la mente. Sin embargo, al detenerme, las cosas empeoraron. Al apagar el motor y sentarme en silencio, el susurro se convirtió en un murmullo constante, pero ahora, además, el espejo comenzaba a vibrar ligeramente. Encendí el camión de nuevo, con la esperanza de que el ruido del motor lo cubriera, pero el murmullo se mantuvo. Miré una vez más el retrovisor, y lo que vi me hizo helar la sangre. Una sombra, vagamente humana, estaba de pie en la parte trasera de mi remolque. No pude distinguir ningún detalle, solo la figura oscura, moviéndose ligeramente como si me estuviera acechando. «Esto no es real», me dije, apretando el volante con fuerza. Arranqué el camión y aceleré, tratando de dejar atrás esa área maldita, pero por más rápido que conducía, la sombra seguía ahí, en el retrovisor negro, inmutable y constante. Las horas pasaron y, para mi sorpresa, el retrovisor continuaba igual. No reflejaba nada más que esa maldita oscuridad.
Mi mente comenzó a jugarme malas pasadas. Empecé a pensar en todos los relatos de otros conductores que habían desaparecido en circunstancias extrañas en esa zona de la carretera. Siempre pensé que eran exageraciones o leyendas, pero ahora, estando yo mismo en medio de algo inexplicable, ya no sabía qué creer. Tomé una decisión desesperada. Me dirigí hacia una parada de camiones en las afueras de un pequeño pueblo. Un compañero de trabajo una vez me habló de un lugar donde los conductores podían descansar, alejado del bullicio de las grandes rutas. Al llegar, estacioné y me bajé, decidido a revisar el retrovisor de cerca. El frío del lugar, aunque inusual para la región, me caló hasta los huesos. Me acerqué al retrovisor con cuidado. Para mi sorpresa, este ya no reflejaba oscuridad. Lo que vi en él me dejó petrificado. En lugar de mi reflejo o de la carretera, el espejo mostraba una imagen de una carretera vacía, pero no la que yo estaba recorriendo. Era una carretera cubierta de neblina, desolada y completamente extraña para mí. Lo peor de todo es que, en el horizonte, se veía la misma figura oscura que había estado viendo antes. Sentí un terror profundo que me invadió por completo. El murmullo en mis oídos se convirtió en un grito desgarrador, como si alguien estuviera pidiendo ayuda desde el otro lado del retrovisor. El miedo me paralizó por un instante. Cerré los ojos, respiré hondo, y cuando volví a mirar el retrovisor, la figura había desaparecido, pero la sensación de ser observado seguía ahí. Esa noche no pude dormir. Decidí continuar mi camino con la esperanza de que, al alejarme de esa carretera, todo volviera a la normalidad. Pero la realidad es que, desde entonces, el retrovisor de mi camión nunca ha vuelto a ser el mismo. Aunque ya no se pone completamente negro en ciertas noches, cuando el silencio es absoluto y las carreteras están vacías, puedo ver esa figura oscura, siempre en la distancia, observándome. No sé qué era ni qué quería de mí, pero lo que sí sé es que la carretera, esa carretera solitaria y desolada en las montañas de México, guarda secretos que quizás nunca debamos intentar comprender. Ahora, cada vez que paso por ese tramo, rezo para que el retrovisor no se oscurezca de nuevo. Me pregunto si algún otro trailero ha experimentado lo mismo, o si esta maldición está destinada solo para mí. Pero una cosa es segura, nunca volveré a confiar en lo que veo o dejo de ver en mi retrovisor. Esta historia que les voy a contar la viví en carne propia hace unos años. Desde entonces, no he vuelto a mirar la carretera de la misma manera. La mando al canal de Rutas Desoladas Traileros porque sé que aquí muchos han pasado por cosas parecidas y tal vez ustedes puedan entender lo que sentí esa noche. A los 20 años decidí que quería hacer algo más que simplemente arreglar camiones. Quería estar detrás del volante. Así fue como, después de muchos sacrificios, conseguí mi propio camión y comencé a recorrer el país de punta a punta. Me encantaba la libertad de la carretera, las largas horas de soledad donde podía pensar en cualquier cosa y en nada al mismo tiempo. Pero con el tiempo, esa soledad también empezó a pesarme. Fue en una ruta que me tocó hacer desde el norte, por la carretera libre que va de Monterrey hacia Saltillo. Ese trayecto lo había hecho varias veces, y aunque no es la carretera más agradable, nunca había tenido problemas. Era una de esas noches donde el cielo está despejado, pero la carretera parece infinita y desolada. Todo empezó de manera bastante normal. Iba escuchando la radio para mantenerme despierto y pensaba en la próxima parada que tenía planeada para descansar un poco. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, un carro rojo. No me fijé demasiado en él al principio, solo era uno más en la carretera. Lo que llamó mi atención fue que estaba muy lejos, pero seguía mi ritmo. No aceleraba ni frenaba, se mantenía a la misma distancia, justo en el límite de mi visión. Al principio no le di importancia. En esas carreteras, a veces los carros se quedan detrás por kilómetros, esperando un buen momento para adelantar.
pero este nunca intentó pasarme. Cambié de estación de radio, intenté concentrarme en la música, pero el carro seguía allí, manteniendo esa misma distancia incómoda. Después de un rato, empecé a sentirme observado, como si alguien desde ese carro estuviera pendiente de cada uno de mis movimientos. Intenté relajarme. A fin de cuentas, eran solo paranoias. Aceleré un poco para ver si lo dejaba atrás, pero, para mi sorpresa, el carro rojo también aceleró, manteniéndose a la misma distancia. Pasé por varios tramos más complicados de la carretera, incluso uno con curvas cerradas que normalmente hace que los autos disminuyan la velocidad, pero cuando miré de nuevo por el retrovisor, ahí seguía. Para ese punto empecé a sentir una incomodidad que no podía ignorar. Decidí hacer una pausa en una estación de servicio que ya conocía, donde siempre me detenía. Aparqué mi camión y bajé para estirarme un poco. Miré a mi alrededor, buscando el carro rojo, pero no lo vi. Supuse que, finalmente, me había dejado atrás. No lo volví a pensar. Me tomé un café, hablé con uno de los empleados que ya me conocía y, después de un rato, volví al volante. Cuando regresé a la carretera, todo parecía en orden. Iba avanzando bien, manteniendo la velocidad. Sin embargo, algo dentro de mí me dijo que mirara por el espejo, y ahí estaba de nuevo. El carro rojo, a la misma distancia de siempre. Frustrado, decidí cambiar de ruta. Había una desviación que llevaba a una carretera más pequeña, menos transitada. Pensé que si el carro estaba simplemente siguiéndome por casualidad, perdería mi rastro si cambiaba de camino. Tomé la desviación y al principio pensé que había funcionado. No había señales del carro, pero no pasó mucho tiempo antes de que lo volviera a ver. Más lejos esta vez, pero aún ahí, a la distancia. El miedo comenzó a invadir mi mente. ¿Qué quería esa persona? ¿Por qué no se acercaba ni intentaba pasarme? No podía ver bien quién iba dentro del carro. Las luces y la oscuridad de la carretera hacían que todo se viera borroso, como si el carro en sí no quisiera ser visto claramente. Intenté ignorarlo nuevamente, pero el ambiente se volvía más pesado con cada kilómetro. Sentía que cada vez estaba más cerca, aunque seguía manteniendo esa distancia extraña. El sudor comenzó a correr por mi frente y el volante que siempre había controlado con facilidad ahora me parecía más difícil de manejar. Decidí que no podía seguir así. Algo no estaba bien. Tomé la decisión de detenerme completamente en medio de la carretera. Quería enfrentarme a lo que fuera que estaba sucediendo. Paré el camión, apagué el motor y esperé. El carro rojo también se detuvo a lo lejos. Ni se acercó ni se fue. Solo se quedó ahí, como si estuviera esperando que yo hiciera el primer movimiento. Encendí las luces del camión y bajé. El viento frío me golpeó el rostro y la carretera parecía más vacía que nunca. Caminé hacia el carro, pero, a medida que me acercaba, empecé a sentir una presión en el pecho. Algo me decía que no debía seguir, que lo que sea que estaba en ese carro no era algo con lo que quisiera enfrentarme. Sin embargo, seguí caminando. Tenía que saber quién o qué estaba siguiéndome. Pero cuando estaba a unos pasos del carro, algo raro ocurrió. Las luces del vehículo se apagaron de repente. Me quedé paralizado, sintiendo que algo estaba terriblemente mal. Retrocedí lentamente hacia mi camión, pero el carro rojo seguía ahí, oscuro y silencioso. Subí de nuevo al camión, aceleré y me alejé lo más rápido que pude. El carro no me siguió, al menos no en ese momento. Pero cuando llegué a mi destino, no pude sacarme de la cabeza esa sensación de que, de alguna forma, el carro rojo seguía acechándome. Ese fue el último viaje que hice en esa carretera. Desde entonces, cada vez que estoy en un tramo solitario y veo un carro a lo lejos, me invade una sensación de paranoia. A veces, cuando miro por el espejo, juro que veo ese carro rojo. Hola amigos de Rutas Desoladas Traileros. Quise compartir esta experiencia que me marcó hace ya un tiempo.
Siempre he sido de esos que escuchan historias raras en la carretera y se ríen, creyendo que son inventos para pasar el rato, pero lo que viví una noche en la Sierra de Puebla me hizo cambiar de opinión para siempre. Mis primeros trabajos fueron rutas sencillas, trayectos cortos que me ayudaban a familiarizarme con el oficio, pero con el tiempo comenzaron a asignarme rutas más largas y peligrosas. Aprendí a adaptarme a las interminables horas de soledad, al silencio interrumpido solo por el ronroneo del motor y las estaciones de radio que a veces ni siquiera tenían señal. La mayoría de los traileros se acostumbran, pero yo siempre sentí algo diferente. No era miedo exactamente, pero había momentos en los que el silencio me abrumaba, como si no estuviera realmente solo en la cabina. Aquella noche me encontraba en una ruta de Hidalgo a Veracruz, atravesando la carretera que cruza la Sierra de Puebla. Había escuchado historias sobre la zona, apariciones en la niebla, luces extrañas en las montañas y relatos de conductores que desaparecían sin dejar rastro. Siempre las tomé con una pizca de escepticismo, pero nunca del todo. En el fondo, sabía que había cosas en el mundo que no se podían explicar. Todo iba bien hasta que el reloj del tablero marcaba la medianoche. La carretera estaba oscura, casi como si la luna hubiera desaparecido por completo, y los faros apenas iluminaban el camino frente a mí. Me mantenía alerta, como siempre, sabiendo que cualquier cosa podría salir de la nada en esas curvas cerradas. De repente sentí algo. No era una falla mecánica, ni tampoco una ráfaga de viento. Era más como una presión en mis manos, en el volante. Primero pensé que estaba demasiado cansado, que mis dedos me jugaban una mala pasada, pero entonces sentí la clara y escalofriante sensación de que algo o alguien estaba intentando girar el volante en una dirección contraria. Al principio, apenas era perceptible, como si fuera una leve brisa, pero en cuestión de segundos, la presión aumentó, hasta el punto de que tuve que aferrarme con todas mis fuerzas para mantener el camión en línea recta. ¡Qué demonios!, murmuré para mí mismo, intentando sacudirme la sensación de pánico que empezaba a apoderarse de mí. Luchaba por mantener el control, sintiendo como si una mano invisible, fría y firme, intentara desviar el volante hacia la izquierda, directamente hacia el barranco que bordeaba la carretera. ¡No!, grité, apretando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se volvieron blancos. La cabina estaba fría, a pesar de que había apagado el aire acondicionado horas antes. El sudor corría por mi frente y mis músculos se tensaban cada vez más con el esfuerzo. No entendía lo que estaba pasando. ¿Era un mal sueño? ¿Un efecto del cansancio? Pero no, esto era real. Podía sentir la fuerza tirando de mí, como si una mano invisible quisiera arrebatarme el control de mi propio destino. Decidí detenerme. Apreté los frenos y logré hacer que el camión se detuviera a un lado de la carretera. Me quedé en silencio, jadeando, con el corazón latiendo desbocado en mi pecho. Afuera, la oscuridad era casi impenetrable, y solo el sonido del motor en ralentí rompía el silencio. «Vamos, cálmate», me dije a mí mismo, tratando de recuperar la compostura. Me quedé sentado allí durante unos minutos, intentando convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Quizá estaba demasiado agotado, quizá necesitaba un descanso. Decidí salir de la cabina para estirarme y despejarme. Cuando abrí la puerta, un viento gélido me golpeó de lleno, un aire que no correspondía con la calidez de la región. Me quedé allí, mirando la carretera desierta, tratando de sacudirme el mal presentimiento que me oprimía el pecho. Todo estaba en silencio, excepto por el leve murmullo del viento entre los árboles. Decidí continuar. No podía quedarme allí toda la noche, no con esa sensación inquietante de ser observado. Volví a la cabina y tomé el volante, esta vez con más precaución, dispuesto a terminar el trayecto cuanto antes. Apenas había recorrido unos cuantos kilómetros cuando lo sentí de nuevo. Esta vez, la fuerza era mayor, más insistente.
La mano invisible no solo intentaba desviar el camión, sino que parecía aferrarse al volante con la clara intención de hacerme perder el control. «¿Quién está ahí?», grité, mirando alrededor, aunque sabía que no vería a nadie. La lucha continuó. Me sentía como si estuviera compartiendo la cabina con una presencia que no podía ver, pero que estaba decidida a llevarme fuera del camino. Mi mente se llenaba de imágenes aterradoras, el camión volcándose, cayendo por el barranco, mis gritos resonando en la oscuridad antes de ser tragados por el abismo. Finalmente, en un último esfuerzo, logré girar el volante hacia el lado correcto y enderezar el camión, pero sabía que no podía seguir así. Busqué desesperadamente un lugar donde detenerme, un área de descanso, una luz, cualquier cosa. Y entonces la vi, una pequeña estación de servicio apenas visible en la distancia. Conduje hacia ella, mi cuerpo tenso, esperando sentir la mano invisible en cualquier momento. Al llegar, aparqué el camión y salí de la cabina, tambaleándome un poco por el cansancio y el miedo. Caminé hacia la tienda de la gasolinera, donde un hombre mayor estaba sentado detrás del mostrador. «¿Todo bien, amigo?», me preguntó, mirándome con curiosidad. «No lo sé, algo me pasó en la carretera», respondí, mi voz temblorosa. El hombre me miró en silencio durante un largo momento antes de asentir lentamente. «No eres el primero que dice algo así. Esta carretera no es como las demás. Muchos conductores se han quejado de sentir que algo trata de desviarles el volante, como si una fuerza intentara llevárselos. Unos dicen que es la mano del diablo, otros creen que son las almas de aquellos que murieron en estas curvas». Tragué saliva, sintiendo un escalofrío recorrer mi columna vertebral. No quería creerlo, pero después de lo que había vivido, no tenía otra opción. Aquel hombre continuó: «Lo mejor que puedes hacer es rezar antes de volver a la carretera. Y ten cuidado, esa mano no siempre suelta tan fácil. No pude dormir esa noche, aunque lo intenté. Sabía que debía seguir adelante, pero el miedo me paralizaba. Al final, decidí continuar mi ruta al amanecer, cuando la luz del día me hiciera sentir más seguro. Mientras escribo esto, pienso en todos esos traileros que, como yo, han sentido esa mano en el volante. Tal vez fue solo una alucinación causada por el cansancio, o tal vez hay algo más en esas carreteras solitarias, algo que espera en la oscuridad, buscando desviar a quienes se atreven a pasar por ahí. No sé si volveré a conducir por esa ruta, pero cada vez que tomo el volante, no puedo evitar mirar mis manos, esperando no sentir esa presión fría y aterradora de nuevo. Buenas noches a todos en Rutas Desoladas Traileros. Quiero compartir con ustedes una experiencia que viví hace unos años mientras conducía por la carretera entre Ciudad del Carmen y Villahermosa. Es una de esas historias que cuesta contar porque parece sacada de una película de terror, pero les aseguro que cada palabra es real. Aún recuerdo los consejos de mi abuelo, también trailero, que me decía que las carreteras tienen vida propia y que a veces lo que no se ve es lo que más debes temer. No creía mucho en eso hasta aquella noche. Era un viaje como cualquier otro. Había salido de Ciudad del Carmen con rumbo a Villahermosa. El tramo entre ambos lugares, bordeado por la selva y el mar, es conocido por ser tranquilo, pero al mismo tiempo solitario. Las luces del camión eran lo único que rompían la oscuridad de la carretera. Mi única compañía en esas horas era la música suave que tenía puesta de fondo, apenas para evitar quedarme dormido. Recuerdo que estaba por llegar a un tramo particularmente desolado, sin más que árboles a ambos lados. Había pasado algunos kilómetros sin cruzarme con otro vehículo, algo normal para esa hora. Ya me había acostumbrado a no ver a nadie, pero esa noche todo cambió de manera abrupta. Al principio fue apenas un sonido, algo tan leve que pensé que eran las ramas de los árboles golpeando el camión, pero después se hizo más claro, eran pasos, no los típicos ruidos que uno escucha dentro de la cabina,
sino pasos rápidos, como si alguien estuviera corriendo a la misma velocidad que el camión. Al principio me reí de lo absurdo que parecía. ¿Cómo alguien podría correr al lado de un tráiler en plena autopista? Pero el sonido no cesaba. Los pasos eran firmes, seguros y cada vez más insistentes. Giré la cabeza para mirar por la ventana. Lo único que vi fue el asfalto iluminado por las luces traseras y la densa oscuridad más allá. «¿Qué demonios?», murmuré, sin saber si era mi mente jugándome una mala pasada. Intenté concentrarme en la carretera, pensando que tal vez el cansancio me estaba afectando. Seguí avanzando, pero los pasos no se detenían. Al contrario, se intensificaron. Podía sentirlos a mi lado, como si alguien invisible estuviera corriendo justo a la par del camión. Aceleré un poco, pero los pasos se mantuvieron, como si no importara cuán rápido fuera. Esa cosa podía seguirme. «Esto no está bien», pensé en voz alta, apretando el volante. Volví a mirar por la ventana y esta vez sentí un frío recorrerme la espalda. No había nada, absolutamente nada. Sin embargo, los pasos seguían allí, tan claros como si alguien corriera a centímetros de mi puerta. Pensé en detenerme, pero había algo en mi instinto que me decía que no lo hiciera. Algo me advertía que no debía frenar en ese tramo, no debía dar pie a lo desconocido. «No voy a parar», me dije, tratando de convencerme a mí mismo. Pero los pasos no cedían, incluso parecían aumentar de velocidad, como si lo que fuera que estaba a mi lado quisiera que lo notara, que lo reconociera. Cada vez que giraba la cabeza para mirar, el vacío a mi lado parecía más amenazante, más oscuro, como si algo estuviera oculto justo fuera del alcance de la vista. «Detente», parecía susurrar el viento, pero no era el viento, era algo más. Y lo peor era que ya no eran solo pasos. Ahora también podía escuchar una respiración entrecortada, jadeante, como si la cosa invisible estuviera cansándose de correr, pero decidida a no dejarme ir. Finalmente, la curiosidad pudo más que el miedo. Reduje la velocidad lo suficiente como para que el sonido de los pasos se igualara al ritmo del camión. El silencio de la noche fue reemplazado por una sensación de presión en mi pecho. Bajé la ventanilla, esperando sentir el aire frío de la noche, pero lo que me recibió fue una ráfaga de viento helado que no tenía nada que ver con el clima de Tabasco. En ese momento lo escuché claramente, un grito ahogado, casi desesperado, como si viniera de alguien que estaba corriendo por su vida, pero no había nadie. «¿Quién está ahí?», grité con fuerza, aunque sabía que no obtendría respuesta. La carretera continuaba vacía, la luna apenas visible tras las nubes. Solo el ruido del motor del camión y los pasos. Esos malditos pasos. El miedo comenzó a invadirme de una manera que no había experimentado antes. Algo no estaba bien, algo en esa carretera no era normal. Mis manos empezaron a sudar y me vi obligado a frotarlas contra mis jeans para secarlas. Pensé en detenerme de una vez por todas. Pero, ¿qué haría si lo que fuera que corría a mi lado decidía subirse al camión? ¿Qué pasaría si lo enfrentaba cara a cara? «Solo sigue adelante», me dije, repitiéndolo como un mantra. Tenía que llegar a la próxima estación de servicio, no faltaba mucho. Ya podía ver las luces lejanas a lo lejos, pero algo en mí sabía que no iba a ser tan fácil. Cuando finalmente llegué a la estación, me detuve bruscamente, casi haciendo chirriar las llantas. El silencio fue ensordecedor. Ya no había pasos, ni respiración, ni gritos, solo el eco del motor apagándose. Bajé del camión con las piernas temblorosas, esperando encontrar algo, cualquier cosa. Pero allí, bajo la tenue luz de los postes de la gasolinera, lo único que había era la carretera vacía y el susurro del viento nocturno. Un trabajador de la estación salió a mi encuentro, mirándome con curiosidad. «¿Todo bien, jefe?», me preguntó, notando mi rostro pálido. No estoy seguro», respondí, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para explicar lo que acababa de suceder. «Cuidado en este tramo»,
me dijo, como si supiera algo que yo no. Dicen que a veces se escucha a gente correr al lado de los camiones, cosas que no deberían estar ahí. Mi piel se erizó al escuchar esas palabras. Era como si el hombre hubiera estado en mi mente, describiendo exactamente lo que acababa de vivir. ¿Qué es?, pregunté sintiendo un nudo en la garganta. Nadie lo sabe, respondió encogiéndose de hombros. Solo dicen que si escuchas los pasos, lo mejor es no detenerte. Desde esa noche, cada vez que conduzco por esas carreteras, no puedo evitar mirar por la ventana, esperando no volver a escuchar esos pasos. Pero a veces, en los tramos más oscuros y solitarios, juraría que los escucho de nuevo, corriendo a mi lado, recordándome que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar, y que a veces lo mejor que puedes hacer es seguir conduciendo, sin mirar atrás.